Ya. Buenos días, profesor y compañeros en general. En esta ocasión, con mi grupo nos tocó hablar sobre la crisis económica y deudas externas durante el COVID-19 o después del COVID-19. Bueno, mis compañeros son mi persona, que es Rodríguez Reyes Marco Antonio, mi compañero Tello Gondonal Hernán José y Luis Escobar Luis Ángel. Bueno, primero nos vamos a ver sobre la crisis económica antes de la pandemia. Bueno, antes de la pandemia sí teníamos todavía la crisis económica, lo cual se dio después de la Guerra Mundial, porque hubo una disminución del Producto Capital y del PBI. Primeramente, ante todo esto, priorizó la emergencia mundial en materia sanitaria y económica. Eso es lo que priorizó el Estado peruano. O sea, no priorizó principalmente al Perú, como se dice, al Perú mismo, sino priorizó principalmente las entidades externas y al bienestar de las demás personas, no de nosotros mismos, ya que según Igan Coase, la recesión ocasionada por la COVID-19 es singular en varios aspectos y es probable que sea la más profunda para las economías avanzadas, desde la Segunda Guerra Mundial y la primera constatación del producto en las economías emergentes y en el desarrollo al menos en los últimos 6 decenios. Bueno, acá vemos que la economía peruana se ha recuperado rápidamente, principalmente por la derecha, no por la izquierda. Pero la derecha siempre nos quiere mantener y la izquierda siempre nos quiere cambiar. Bueno, a pesar de que se impusieron restricciones más reservas, más severas, mejor dicho, el Perú es el único que cayó demasiado, pero que hasta ahora todavía recuperó un poco de economía y un poco más alto, ¿no? Esto es del enero del 2020. Esto es antes de la COVID-19, porque cuando empezó la COVID-19 te cayó el doble de todo esto. Bueno, voy a pasar a mi compañero Hernán. Bueno, profesor, vamos a hacer sobre la crisis en economía. Bueno, durante la pandemia se puede ver una decaída fuerte, una crisis en particular. Se da una pérdida de ingresos, ya que nada, ni un país ni una potencia estuvo preparado para esta gran pandemia que hubo del COVID-19. También la empresa y las sociedades tampoco estaban preparadas, por decir, ya que hubo muchos desempleos, muchas cosas que sucedieron y se aumentó mucho la pobreza. Bueno, se produce un gran aumento de pobreza porque nadie estuvo preparado y solo su economía solo le duró unos par de meses, que la pandemia duró como 2 años y bueno, hubo muchos peligros totalmente. Eh, También el gobierno emplea, para que disminuya la pobreza, emplea unos bonos de Yanapá y muchas cosas más, otros bonos, donde ayuda a la gente de extrema pobreza, dándole un dineral. Bueno, eh, uno de los grandes empleos, ya que la mayoría se produce y que las empresas se trabaja presencialmente y no virtualmente como hacemos ahora. Eh, bueno, se da una inflación de ingresos, se da una inflación de ingresos, ya que hubo un cambio un cierre de fronteras, se cerró muchas cosas y todo, muchas cosas más. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, después de la pandemia, la economía mejoró gracias a la PBI, ya que mejoró los fondos crediticios de cada país. El PBI, ya que viendo la pobreza que hubo en una crisis económica en todo el mundo, apoyó a algunos países dándole un dineral, unos ingresos totalmente. Bueno, el que más afectó fue Latinoamérica, ya que Latinoamérica se reconoce como el continente que más pobreza hay en todo el mundo. Bueno, se abrieron las zonas turísticas para mejorar la deuda externa que tenemos con el PBI, para mejorar muchas cosas más, como las zonas turísticas y muchas cosas más. Bueno, se controló drásticamente la economía. Bueno, ahora que tenemos muchas deudas externas, todo se tiene un control mejor para no evitar un incremento de deudas externas. Bueno, no solo ocurrió en un país, sino ocurrió en todo el mundo, la mejoría debió conectarse más y mejorar poco a poco, un control excéntrico entre todos los países, mejorando la calidad de la economía. Le paso a mi compañero Luis Ángel. Buenos días, profesor. A mí también me toca exponer sobre los efectos permanentes de la crisis sobre el PBI del Perú. Aquí vemos que en todos los países, en el 2020, cuando estaba empezando la pandemia, decayó mucho la economía.
Ya, en 2021, como ya está empezando a, o sea, ya encontraron las vacunas, ya empezó a subir su economía gracias a eso. Aquí vemos que en México fue el país donde más decayó en 2020, pero también se empezó a recuperar. Ya, pasa a la siguiente diapositiva, compañero. Deudas externas. Durante la pandemia, el PBI da muchos ingresos a países donde se encuentran las deudas más grandes en los países de Latinoamérica. Se genera gastos excesivos en la sanidad y salud. En aquí vemos que nosotros hemos gastado más que nada en las vacunas, que en esos tiempos eran muy caras. El endeudamiento se incrementa del 68,9 al 79,3%. Somos el país más endeudado del mundo según Alicia Bernera. El déficit en turismo en esta pandemia pasó de una cuneta corriendo de 1,4 a 4,5% de PBI. A la siguiente diapositiva. Después de la pandemia, se abren las zonas turísticas para recaudar la economía y para pagar deudas exteriores. Se encuentra la comida, incrementa la comida, muebles, etcétera. Se trata de recuperar una economía como antes. Se restablecen las empresas para recuperar lo perdido. Siguiente. Ya. Eso sería todo nuestra exposición, profesor. Gracias por su tiempo.